Por naturaleza, nuestra sociedad es una sociedad que ha transformado siglo tras siglo. Es normal las transformaciones, solamente que la diferencia es la velocidad en que se transforma. Anteriormente se leía la historia por épocas, por etapas, por milenios, por siglos, o por décadas. Hoy es más acelerado. En menos de nada ya tenemos una evolución o un modelo o un nuevo perfil. Si la sociedad hoy día se está transformando a pasos agigantados, nosotros tenemos que responder y montarnos en la misma rueda, en la misma órbita, para poder responder a las necesidades de la sociedad. Eso exige que nosotros tengamos unas bases sólidas para poder responder a una sociedad en estas condiciones. ¿Qué es el desafío que genera una sociedad así, con este acelere? Aquello que teníamos como unas bases sólidas, hablando desde la moral, hablando desde la familia, hablando desde la salud, hoy todo pasa a ser alternativo y todo pasa a ser lleno de posibilidades. Leer las cosas desde otra manera. Aquello que era absoluto, hoy pasa a ser relativo. Aquello que era desde la física, que tenía unas creencias, unas ideas, hoy la física nos habla de otra manera. Nos habían hablado antes de unas moléculas o de un núcleo o de un átomo. Hoy nos hablan de nanopartículas, de elementos cuánticos, y eso genera un metabolismo en nuestra mente completamente diferente. ¿Cómo hacerlo? Para eso vamos a hacer un acercamiento a nuestra sociedad desde la moral, desde lo que tiene que ver con todo nuestro cuerpo, nuestro ser, de manera integral. ¿Cómo hacerlo? Miremos entonces un acercamiento desde el libro de Primera a los Corintios. Hoy nos encontramos aquí en este sector del sitio donde vamos a estudiar, que es en Corinto. Pero ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo llegamos a este territorio? Miremos aquí una pieza que nos puede ayudar como para entender esto. Estamos aquí en Cali. Esto lo estamos haciendo desde Cali, Colombia. Nuestro globo. Aquí estamos ubicados. Con esta transformación tenemos que llegar ahora al sitio donde nos pertenece llegar, que es a Cali. Que estamos en Cali, vamos a Corinto. Vamos a ver que esto nos ayude. Ahora vamos a hacer aquí. Perfecto. Entonces estamos aquí en nuestra Cali o Colombia. Ubiquémonos al sitio de nuestro trabajo. África. Y aquí tendríamos la zona de trabajo que nos pertenece hoy. Y es acercarnos aquí. Esto es Egipto. Este es el río Nilo. Casi 7.000 kilómetros de largo, el más largo del mundo, aunque se dice que el Amazonas está llegando como unos 20 kilómetros más largo. Teníamos aquí, en este lugar, el Sinaí. Tendríamos aquí a Jerusalén. Aquí el Mar de Muerto, el Mar de Galilea. Actual, ¿no? Pero allí estuvo Pablo y Pablo fue a Damasco. Y allí estuvo 3 años en esa tierra, hoy Siria, en Líbano, donde se tiene el cedro, donde se construyó el templo de Jerusalén, que lo construyó Salomón, en ese territorio, en los montes de Líbano y el Antilíbano. Pero queremos llegar, Pablo después se fue y se ubicó por acá en Tarso, después fue llamado a trabajar en Antioquía. Y en Antioquía, al estar en Antioquía, se le pide entonces que haga un trabajo. Bernabé lo invita a que esté en Antioquía. Entonces, él empieza su primer viaje misionero en aquel sector. ¿Cómo lo podemos revisar mejor? Miremos aquí este cuadro que nos ayuda a entender. Anotamos acá. Sí. Entonces, Pablo sale de aquí, de Antioquía, va hasta Chipre, su primer viaje misionero, después va hasta Antioquía de Pisidia, de aquí pasa a Listra, Iconio y Derbe.
y después él se regresa. En su primer viaje misionero, llega otra vez a Chipre, acá como van viendo el gráfico, y se regresa otra vez a Antioquía. Estando allí, entonces hay disgustos con Bernabé y entonces van a su segundo viaje misionero. En ese segundo viaje misionero que van a iniciar, ya Pablo no, Bernabé empieza por Chipre, pero él inicia a visitar los lugares donde ya había trabajado. Esos lugares ya los visita, pero él sigue extendiéndose y llega a este lugar de Misia. Y cuando él se quiere regresar aquí hacia el este, el Espíritu Santo le dice que es necesario, a través de una visión de un varón macedónico, que él pase al otro lado. Es decir, al otro lado sería Europa. Y él toma decisión, acepta que el Espíritu atraviese la frontera del Asia, que es aquí, hasta el continente europeo. Y entonces él pasa y se instala aquí en Filipo, después pasa a Tesalónica, después pasa a Grecia, es perseguido, aquí en Atenas, no le va bien, en el Acrópolis de Atenas, donde hace una exposición, y se ubica aquí en Corinto. Él deja instalada la iglesia, más o menos en un año y medio, y se regresa de nuevo, otra vez, llega a Jerusalén y se ubica en Antioquía. Ese sería el segundo viaje misionero de Pablo. Posteriormente, cuando él va a hacer otro viaje, él lo hace saliendo desde Antioquía y vuelve él y visita estas regiones de Galacia y se queda en esta región de Éfeso. Allí queda 3 años. Cuando él está en aquel lugar en Éfeso, entonces él empiezan a llegar unas notificaciones desde, coloquémosle acá una gráfica, esta, una idea, una correspondencia desde Corinto, donde le dan quejas. Esta no se ve muy bien, en esta amarilla, a ver. Sí, perfecto. Una correspondencia desde Corinto de las dificultades que hay allí. Pablo empieza también a responder a la iglesia de Corinto y la iglesia de Corinto también a dar unas informaciones. Y esa correspondencia que no se nota mucho dentro del texto, pero así los que han hecho los estudios analíticos dan crédito de que sí hay mucha correspondencia entre los creyentes de Corinto y el Pablo que está allí. ¿Por qué nos queremos inclinar por Corinto? Porque Corinto tiene unos aspectos geográficos que tienen que ver con la economía del mundo de la época, la filosofía, la religión y la moral, especialmente la sexualidad. Entonces, por eso el libro de Corinto tiene mucho que ver, la ciudad de Corinto tiene mucho que ver para lo que Pablo escribe en su primera carta a los Corintios. Teniendo en cuenta que Pablo escribió, de lo que se da indicios, 4 cartas a los Corintios. Tenemos 2 que nos llegó, primera y segunda, pero hay 2, una que se llama la carta perdida, después ahí sigue primera Corintios, y después la carta de las lágrimas, y ahí sigue segunda a los Corintios. Tendríamos 4 cartas. Vamos a ver en el estudio, analizarlo paso a paso. ¿Qué era entonces Corinto? ¿Por qué se dedica tanto tiempo? Y es impresionante cómo Pablo estaba aquí en Éfeso y lo que hizo Éfeso no habla tanto de lo que él hizo como lo que él hizo con las otras iglesias a través de la correspondencia. Estando allí, él mismo atendió también otra comunidad. Él atendió a las iglesias que estaban aquí en Galacia. Toda esta región de Galacia, él las atendió con la carta a los Gálatas. Y desde aquí también escribe a la carta, le escribe también a los de Corinto. Pero no se dice mucho lo que él hace en Éfeso, sino lo que hace en las iglesias afuera. Interesante esto. No tenía los medios de comunicación adelantados como los tenemos hoy día, y si era tan un experto en el tema. A través de los medios que utilizaba, las herramientas que tenía, podía ser muy generativo en los recursos para poder comunicarse con estas comunidades. Vamos a borrar esto para poder acercarnos más detalladamente a la iglesia de Corinto o a la metrópoli de Corinto. Revisémoslo entonces. Vamos a ubicar entonces aquí en Corinto, que es el sitio que nos llama la atención. Este Corinto, que está aquí. Este Corinto se divide en la parte superior,
tendríamos aquí a toda la región de Tesalónica, y esto es Macedonia. Y aquí tenemos a Grecia, y tenemos aquí a Acaya, que Acaya como Grecia, y cuya capital, cuyo centro era Corinto. ¿Por qué Corinto? Es lo que llama la atención. Miremoslo acá. Miremos paso a paso Corinto. Esta es la región. Pero antes de acercarnos, Corinto tenía una relación con Esparta. Había unas guerras que existían con Esparta. Entre Corinto, la distancia que había entre Corinto y Esparta eran, a ver, aquí dicen 97 kilómetros de una ciudad a otra. Así en línea recta, podía tener más. Hubo muchas guerras entre esas dos ciudades. Vamos a cortarnos acá. Y también, si se acuerdan ustedes, por acá existía la ciudad de Troya. Entonces, los espartanos que estaban aquí con los de Corinto pelearon también. Entre Esparta y Corinto hubo peleas, y también en Grecia. Pero también habían guerras con Troya, que se cree que está ubicado en esta región donde está Éfeso, cerca de Éfeso. Entonces, esas guerras que habían con el famoso caballo de Troya, es muy típico allá. También aquí hay otra parte que es interesante. ¿Por qué es importante estudiar Corinto? Es porque aquí se encontraba también el Olimpo. A ver si tenemos aquí una raíz, una ubicación. Aquí, Olimpia, esta ubicación. Entonces, vea que no está tan lejos. Entre Olimpia, Esparta y Corinto, que eran de a 100 kilómetros promedio que existían. Y ahí era donde estaba el centro cultural y religioso griego. Obviamente, al pasar a Roma, sería una cultura grecorromana. Entonces, toda la cultura, a través de los dioses, eran guiados allí. Por eso, crear el evangelio, introducir el evangelio acá, eso era una espectacular postura de Pablo, que es lo que estamos diciendo acá. Si nuestra sociedad está en un acelere, en un avance, y que donde se desmontan todos los patrones éticos, ¿cómo nosotros podríamos responder a una sociedad actual? Miremoslo como lo hizo allí. Ahí estaban las guerras, estaban también las crisis, estaban también una cultura muy montada con sus gimnasios en la época y los dioses que habían al respecto. Todo eso hacía parte del proceso que estamos hablando. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a acercarnos ahora sí a Corinto. Esta metrópoli que van viendo ustedes acá, es la ciudad. Las mercancías que ellos traían las pasaban, a esto le llama el Peloponeso. Peloponeso, aquí está, a ver. Las mercancías las traían para llegar a Italia, que era aquí, las traían desde Irak, hoy día, en esa época Babilonia, llevaban todos los impuestos, pasaban por Turquía, los que Egipto, pues pasaban directo hacia Italia, pero los que estaban por esta región mismo tenía que subir en este orden. Vamos a hacer una pausita. Entonces, las mercancías que traían, coloquémosla acá con la gráfica que les podemos ayudar, podían pasar por esta región, pero cuando ellos llegaban aquí, era más fácil pasarla por este istmo que irse a dar la vuelta hacia abajo porque era peligroso. Entonces, las mercancías que traían de estas regiones que llegaban, podían con más facilidad pasarlas por este istmo del Peloponeso para evitar ellos irse a dar la vuelta en este sector que era muy tormentoso y fácilmente podrían naufragar. Entonces llegaban hasta acá los barcos y las mercancías, que es el ancho más o menos de 6-7 kilómetros de ancho, lo pasaban en medio de transporte animal o
en algunas grúas que hacían o montajes que hacían en carretera para jalar las mercancías y de esa manera tirarlas hacia el otro lado del mar y fácilmente otros barcos de acá lo llevaban rumbo hacia Italia, Roma. Entonces, ¿se imaginan? Este puerto aquí era un puerto impresionante, era muy importante. Era un puerto que requería o se beneficiaba económicamente e interculturalmente y religiosamente. O sea, todo el que pasaba por allí, algo se le untaba, algo se le pegaba, algo tenía que aportar. De ahí la importancia de Pablo tomar ese punto como un punto de referencia para poder instalar el evangelio en aquel lugar. Y de esa manera, desde allí, poderse extender a muchas ciudades como se va a ver. Entonces vamos a borrar esto acá para poderlo agrandar y poder entrar ahora sí a esta región del Peloponeso, a este istmo, que es más o menos como el canal de Panamá. Aquí lo tenemos. Ese es el lugar. Ese es el actual Corinto. Ese es Corinto y este es por donde pasaban la mercancía. Hoy ya se hizo un canal. Aquí lo tenemos, ese canal, vean. Es un canal que ya goza para poder pasar los buques, los barcos por esta región. Vamos a hacer un acercamiento, a ver si podemos hacerlo y poder disfrutar este paisaje. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos de este modo, donde se percibe cómo desde el mar Egeo se pasa por la parte norte del Mediterráneo al Mediterráneo como tal. Y aquí está Corinto. En este lugar, para este sitio, ya estaría Atenas, en este sector, Atenas. Y ahí quedaría el lugar donde sería el lugar central donde Pablo predicó y las cosas no funcionaron en Atenas. Mostrar el panel. Ahora sí, vamos a revisarnos. ¿Dónde queda Atenas? Ay, perdón, Corinto. Este es Corinto. El actual Corinto. Vamos a enderezar un poco la lámina. Vamos a ver si una... Más. Bueno, reanudando, tenemos aquí, este es el istmo del Peloponeso, que mide más o menos 7 kilómetros de ancho, y lo han atravesado para formar de esa manera un canal para atravesar de mar a mar. Este es un gran ícono de la historia de la arquitectura mundial. Aquí a este lado se encuentra Corinto, ese Corinto que es el que nos llama la atención por su ubicación estratégica. A este lado arriba está Atenas y abajo está Esparta y está Olimpia. Entonces, todas esas regiones que son propias del mundo griego son las que construyeron la ética y la moral con que hoy nosotros en Occidente, en nuestros países latinoamericanos, funcionamos. Sobre esas éticas y también en la manera de pensar, sobre la razón. ¿Por qué? Porque la razón es sobre unas lógicas y tenemos los mismos griegos que fueron ubicados antes de Jesús, que marcaron la pauta, que Sócrates, Platón y Aristóteles marcaron el modo de pensar desde la razón. Por eso hoy nosotros somos muy argumentativos. De ahí nuestro castellano tiene mucho de griego, nuestras raíces, nuestras palabras, biografía, todos los términos que tenemos la mayoría son latinos y son franceses y también son especialmente griegos en su gran mayoría. Bueno, llegando aquí a este punto de Corinto y ya dejando a un lado el tema aquí, que tenemos aquí del sitio del Peloponeso, nos ubicamos que para los pueblos tener su inspiración, su musa o su mística o su relación con Dios generalmente era desde los montes altos. Así lo tuvieron los judíos cuando ellos tuvieron su punto de vista con el Sinaí. Ellos sacan del Sinaí,
Cuando se ubicaron acá, en esta región del Sinaí, tenían su monte alto. Después fueron acá en el monte de Jerusalén, que estuvieron en Jerusalén las bienaventuranzas. Y aquí tenemos en este lugar, en una región que también tenían su monte alto. ¿Cuál era su monte alto? Revisémoslo entonces. Aquí está Corinto, aquí hemos ubicado ya Corinto. Miremos entonces, para ubicarnos, este era el monte de ellos, vean. Aquí está Corinto y aquí está la Acrocorinto. Acro significa alto, en otras regiones es Acrópolis, que es ciudad alta. Aquí es Acrocorinto y es el lugar donde ellos están ubicados para tener su gran templo y su gran estructura para poderse ubicar y dar allí su adoración. En este lugar tenían ellos lo que se llama el templo de Artemisa. Es más o menos acá. De la misma, esa es lo mismo, pero tomado de otro lado. Este templo, pero ya no quedó nada y quedó en ruina. Cuando todas estas regiones fueron cristianizadas, obviamente el cristianismo está en contra de todo el sistema de idolatría. Había la idolatría a Artemisa, que es en griego es Artemisa, dios del amor, de la belleza, del encanto, del sexo, y también, o también Venus, que es la misma. Una era llamada así Venus por los romanos y Artemisa por los griegos. Entonces, en ese fondo es que se forman esas dos, esa cultura de la diosa, y de esa manera la destruyeron todo el templo. Entonces está en ruinas, como ustedes pueden observar acá. Está en ruinas. Área de desplazamiento. Y quedó fue un templo en la parte baja cristiano, donde se tiene unos acercamientos religiosos desde el cristianismo. Bueno, hasta ahí vamos a hacer una pausa para poder continuar ahora con el siguiente episodio. Bien, teniendo en cuenta aquí esta ubicación, que es una de las alturas importantes en la línea del Peloponeso, nos podemos ubicar ahora sí en el valor que tiene esta propuesta, el valor que tiene esta propuesta para el estudio que estamos analizando. Vamos a revisar paso a paso el nombre. El nombre de dónde proviene de Corinto. Vemos este cuadro que nos ayuda como a entender un poco esta mitología. ¿Qué era Corinto? En la mitología, este nombre, Corinto, nombre de un hijo del dios Zeus. También alude al color marrón o fucsia, pero inicialmente es al nombre del hijo de Zeus. Tenía otro nombre que le colocó Sísifo, pero fue cambiado posteriormente al nombre de Corinto hasta el día de hoy. Su primer rey fue Sísifo. Sísifo es el que después se le adjudica el mito que alude a él, porque ya Zeus lo castiga por haber hecho una blasfemia contra Zeus. Entonces Zeus lo coloca a que él cargue una piedra hasta la cima, y algunos dicen que cuando llega a la cima él se resbala y la piedra se cae. Le dice que la recoja y vuelve y la suba. Cada vez que va a coronarla, a colocarla, él se cae y la piedra resbala. Otros dicen no, que la coloque allí y la vuelve y la tire hacia la empinada de la falda y vuelve otra vez y la suba. Entonces así pase eternamente, mostrando como el ciclo de la vida, cómo es entre subir y bajar. Ese proceso que tiene Zeus como mito de castigo, pero también de aprendizaje, siendo él el primer rey de Corinto. Pólibo, el rey de Corinto, adopta a Edipo. Estamos hablando de los elementos que tienen que ver mucho con aquello que se llama el síndrome de Edipo, el complejo de Edipo. Entonces, ese Edipo finalmente queda ciego. A él le pasa que es adoptado por una familia y en esa familia encuentra él va en Adelfo para que le digan qué es la suerte de él. Entonces le dicen finalmente que él no es hijo del papá y la mamá, que son los reyes de Corinto, no es hijo, y le dice, y va a ver que usted termina matando al papá y la mamá. Entonces, para evitar eso, él huye.
él huye. Y él cuando huye, entonces finalmente en otro sector, él se encuentra y termina matando a alguien en el camino. Y ese termina siendo su verdadero papá. Cuando después va a la historia y él se encuentra de que él ha matado a su papá, entonces se llena de mucha furia y él dice, yo voy a ir a otro dios que se llama Hades o muerte, que es hijo de Zeus, y si me voy a encontrar allí con él, entonces yo no quiero verlo, no quiero ver a mi propio padre allá en el Hades, entonces prefiere sacarse los ojos y ver que su mamá verdadera también muere y entonces él también se saca los ojos y ahí es cuando él está entregándose en vida sin ojos a toda su familia y viene el pavor de la familia. Es una tragedia familiar. Y hoy en día se toma ese complejo de Edipo cuando el hijo se enamora de la mamá o se enamora del papá si es del otro sexo. Bueno, esos son mitos que aparecen en la ciudad de Corinto, nacen allí. Otro punto importante que es propio de Corinto es el Acrocorinto, que es el cuadro que estamos viendo acá, que es esta montaña que está aquí, donde se funda prácticamente el templo de la diosa Afrodita. He dicho Artemisa, pero es Afrodita, por aquello del afrodisíaco, pero no es un amor sentimental como lo vemos hoy día o se ha tomado de manera romántica, no es el amor propiamente erótico. Miremoslo acá, elevación. Aquí está la elevación, templo de Afrodita y las ruinas del Acrocorinto. Hablamos de ruinas, como están acá, por el hecho de que los cristianos posteriormente destruyen todos el templo de Afrodita y quedan las ruinas. Aquí está Venus, es Afrodita para los griegos o Venus para los romanos. Esa misma palabra Venus viene a aquello de venerar, de postrarse, pero también de la enfermedad que tiene su nombre sexual, que es venerea. Entonces, la misma raíz trae de esta diosa que nace del mar, de ahí que lo toma una concha y ella está desnuda con su pelo abundante y en trenzas, húmedo porque ha salido del mar. Es la provocadora mujer que obviamente se vuelve muy sensual para los hombres. Y allí en este templo que estaría ubicado en aquel lugar, en esta acrópolis que hemos colocado acá, esta acrópolis en el Acrocorinto, aquí que está en ruinas, esta, de ahí nos depende del punto donde se haya tomado, ahí está todo lleno de murallas. Aquí las tenemos, esta montaña, véala, la más alta, como un punto de relieve que el autor ha querido tomarlo, los autores han tomado como la parte más alta de aquella región. Muy bien. Tenemos todo el sistema montañoso. Vamos a ver que se ubique para... Bueno, vamos a pasar ahora acá al tema de Afrodita y a ese templo, a ese ambiente es el que tiene que trabajar Pablo. Por eso importante es el contexto. La ubicación es en el istmo de Peloponeso, en Grecia, y centro turístico y de placer. Además de contar con el comercio marítimo y el trabajo industrial, Corinto convirtió entonces en un centro turismo y de placer. Era la capital de la provincia romana de Acaya, integrada por gente venida de todo el imperio romano. Era centro de gobierno, de comercio y de deporte. Aparte de su fama como ciudad populosa y rica, la tenía también por la corrupción de sus costumbres. Es de notar que corintisain, que viene de corintear, o significaba dedicarse al libertinaje, propio del
de la cultura de aquella región, que era como hoy día una de las puertos que de pronto se pueden convertir en sede de tanto interconexión cultural, sexual y religiosa. Bien, miremos la ocasión de la carta. Al marchar Pablo de Corinto en su segundo viaje, ¿cuáles fueron los problemas externos que surgieron? Es decir, cuando él estuvo en la segunda vez, ¿por qué no, pregunta es, ¿por qué no trabajó ni solucionó esos problemas? Pues la respuesta es que se dieron después de que él salió de la ciudad. Cuando él sale de la ciudad, después del año 50-51, se presentan 4 elementos o 4 problemas: un culto imperial, juegos ísmicos, la crisis económica y el dilema al ser invitado a comer con no creyentes. El primero, el culto imperial. En el año 54 después de Cristo se creó culto imperial de carácter provincial celebrado en Corinto. Es decir, se había interrumpido porque los emperadores siempre tenían el culto al imperio, al emperador, lo tenían como elemento muy, muy común para ellos, pero aquí ahora vuelve y se reincide, se coloca un busto del emperador para ser adorado allí en Corinto. Allí es cuando empieza el tema duro para Pablo, que tiene que escribir, porque los hermanos preguntan sobre él. Cuando ya le colocan ese busto en Corinto, entonces tiene que ser adorado. ¿Qué tienen que hacer los hermanos? Pablo tenía en mente, diciendo a ellos, los así llamados dioses de esta tierra. 1 Corintios 8:5. Miremoslo acá. 1 Corintios 8:5. Dice, pues aunque hayan así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, o por cierto, que hay muchos dioses y muchos señores. Y muchos señores. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Claro, cuando se habla de todo existe es porque todos estos emperadores exigían de que todo existía a partir de ellos. Y afuera de ello también, como ubicarnos en Olimpia, allí en Olimpia también había todo el Partenón griego, donde estaban todas las 12 divinidades griegas. El primero era Zeus, se le llamaba Dios, y a los demás se llamaban Teos, como dioses menores, pero el fuerte era Zeus. Pero en el caso del emperador, él asumía, como no era griego, sino romano, asumía la postura de ser el emperador, el ser el Dios, y tiene que ser adorado. A eso es que tiene que Pablo responder la situación que se presenta. Hoy día es igual. Entonces tenemos situaciones en las cuales cambian y ciertas posturas se quieren montar como dioses, no como figuras o bustos que se prestaban en ese momento, sino otros elementos que toman en primer lugar y no Dios. Y eso va en contra del mandamiento de Éxodo, capítulo 20, y el versículo 2. Cuando dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, no tengas Dios otros dioses además de mí. En otra versión dice, delante de mí. Además de mí, otro junto a mí, y en otro texto dice, delante. Delante significa, es porque hace referente a la nariz, a la frente, y dice delante, dice, entre el hombre y Dios no hay otro intermedio. Entonces hay que preguntar qué otras cosas se ponen de intermedio distinto al carácter de Dios. Entonces habríamos que pensar en cosas como las que tienen que ver con, a veces, con el temperamento, o a veces con cierta parte cultural o temperamento de la cultura, donde la persona prefiere o la economía o el apellido, prefiere hacer valer su apellido, su economía, no perder cosas, pero a fin de ganar la prepotencia. Entonces tenemos el tema de los dioses que se colocan delante de cuánto Dios hay. Ese es el elemento aquí que Pablo está señalando en este texto. 1 Corintios 8:5. Pablo dice, porque no hay otro más. Dice, Señor Jesús, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne, a sabiendas de... Bueno, este es otro tema que vamos a ver enseguida. Otros son los juegos ísmicos. Esa es otra situación que se estaba presentando allí en aquel lugar. Miremoslo
¿Cómo se hace? El presidente de los Juegos invitaba a banquetes oficiales en el templo del ídolo a los ciudadanos de Corinto. Entonces se presentó otra situación y era que ya se reanudaron esos juegos ístmicos porque el estrecho daba para que se diera, el estrecho del Peloponeso se daba para que se jugaran hicieran estos juegos allí. Entonces prometía a toda la ciudad, porque era un día festivo, para que consumieran a nombre del presidente de los Juegos comida de todos. Entonces, otros hablan de que este rey, al ser nombrado era la fiesta, y los juegos se hacían cuando cuando aparecía un nuevo rey, entonces allí se nombraban estos juegos. Después se celebraba la instauración del rey cada 2 años. Pablo conoce de estas invitaciones legalizadas por el Estado, pero que ponían en aprietos al comer ante hermanos débiles. 1 Corintios 8, 9. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles, porque si algún de conciencia débil te ve a ti que tienes este conocimiento comer en el templo de un ídolo, o sea, refiriéndose aquí en estos templos de la Corinto, no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos, entonces ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hirieron su débil conciencia, pecan ustedes contra Dios. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás. Bueno, 8, 9 más era el primer versículo. El primer versículo dice, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. O sea, que si siendo ellos libres porque Dios creó todo, tengan cuidado de que la libertad de ellos no atropelle la libertad de otra persona. Ahí aparece la prudencia, parte de la sabiduría. Otro elemento que aparece dentro de Corinto es la crisis económica. El autor Jae Chung dice que basado en datos de historia, hubo 3 ocasiones de grave carestía del trigo por esta época. O sea que ya la carestía que había impedía que las personas pudiesen consumir y no abastecía, no había suficientes alimento y las necesidades básicas no se estaban siendo satisfechas. Ante esa situación es que escribe Pablo. Es posible que la presente angustia o aflicción que habla Pablo se refiere a esta crisis económica. 1 Corintios 7, 26. Pienso que a causa de la crisis actual, se cree, James Dunn dice que posiblemente se refiere a esta situación económica del trigo. Entonces pienso que a causa de la crisis actual, acá, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busque esposa. Se refiere a este aspecto de la situación económica por buscar que no aumentar matrimonio sabiendo que tiene que tener hijos y no hay con qué alimentarlos. Otro cuarto punto es dilema al ser invitados a comer con no creyentes. O sea, que iban siendo invitados, pero ¿cómo hace para comer si a los no creyentes les pedían algo? Por ejemplo, al ser abolido el privilegio que tenían los judíos en sus sacrificios, podían encontrarse en apuros al ser invitados a comer en casa de los gentiles comida sacrificada a los dioses. ¿Qué hacer ahí? Si eran invitados, ellos tenían que saber cómo actuar frente a una situación de esas. Y una de las maneras de actuar es que saber que si esta persona lo invita, podría comer, pero si esta persona le dice que por causa de su conciencia lo que está comiendo luego no es una comida sacrificada a los ídolos, por prudencia ante la persona se limitará. O si una persona que está a su lado dice que es débil y también le pide que si es sacrificado a los ídolos, para él, que lo ve como un límite, se abstendrá como un ambiente de protección al hermano débil. Estos 4 elementos eran como el contexto donde se veía Pablo, que en el libro de Corinto tenía que manejar. ¿Cuáles problemas internos había? Apolo suplía en Corinto la ausencia del liderazgo de Pablo que se encontraba en Éfeso.
Entonces Apolos fue admirado por su evangelización y maestría, generando admiración y rivalidad. Yo soy de Apolos. Y eso lo decía a los hermanos de Corinto. Entonces Pablo, como tuvo que salir, entonces él dejó a Apolos en aquel lugar. Miremos un cuadro. Como Pablo se encontraba aquí en Corinto, en Éfeso, vamos a colocar este cuadro. Pablo se encontraba aquí en Éfeso, entonces había un judío de Alejandría, donde está la gran biblioteca de Alejandría, siendo judío. Entonces él sube aquí a Éfeso, y Aquila y Priscila le dan su apostolado, su discipulado, lo enseñan, le dan la explicación acerca de que lo que él enseñaba del Antiguo Testamento fue adaptado al Nuevo Testamento, y que ese que está hablando el Mesías se cumplió en Jesús. Él aceptó a Jesús y le pareció bien entonces enviar a este Apolo acá a Corinto. Entonces, el que va a llegar a Corinto es Apolo, y eso se presenta un aliciente muy grande para las personas que estaban en Corinto. Y Pablo está autorizándolo para que vaya. Cuando ya él llega allí, ahora sí miremos, borremos acá. Cuando llega a Corinto, él va de acá de África y va hasta Asia, que es Turquía hoy día, pero después pasa aquí a Europa, que es Corinto. Y se ubica allí, entonces es allí donde aparece como el llamado de que la gente empieza a adherirse a Apolo, y porque es el líder que está allí. Pablo no está, porque obviamente está Pablo aquí en Éfeso, entonces no está en Corinto. El que está en Corinto es Apolos. Es allí donde Apolo suplía en Corinto la ausencia del liderazgo de Pablo, que se encontraba en Éfeso. Apolo fue muy admirado por su evangelización y maestría, generando admiración. Según Hechos, capítulo 18, versículo 27 hasta el 28. Miremoslo acá. Hechos, capítulo 18, número 27 al 28. Hechos 18. Perdón, aquí está. Hechos 18, 27. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído. Qué interesante, ¿no? Ya los hermanos le estaban pidiendo para que llegara a acompañarlos en Corinto. Y se presentó la rivalidad. Yo soy de Apolos, en 1 Corintios 1:12. Aquí está el problema cuando ya llega el otro líder. 1 Corintios 1:12. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, y otros a Cefas, y otros yo a Cristo. Hay la rivalidad en la comunidad de Corinto. Y otro texto es el 3:4. 3:4. Dice, cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Entonces se siente dividido el grupo. Las tres personas, unos por Apolo, otros por Pedro, otros por Pablo y otros por Cristo. Entonces tenemos los tres. Pedro entonces aparece acá comentando que tienen aquí en Corinto, dice que llegan a Corinto y se sintió bien Pablo. Ahora Pedro, la postura de Pedro tomó también aliados. Yo soy de Pedro. O sea, ya la iglesia se divide porque ya la jerarquía es diferente. Pablo no está presente. Otro elemento más para entender el caso de la iglesia de Corinto es correspondencia Pablo-Corinto, exposición para conocer una iglesia de hace 2 milenios. O sea que Pablo le va a escribir a Corinto y Corinto se va a relacionar con Pablo de muchas maneras.
Hay la oportunidad de palpar con las manos la realidad concreta de una comunidad cristiana del siglo I. ¿Cómo era esa comunidad? Miremoslo acá. Aquí tenemos 11 puntos. La llamada carta perdida. Estos 11 puntos es para verificar cómo había una estrecha comunicación entre Pablo y Corinto y Pablo. Primero, antes de 1 Corintios, él envía una carta que llama la carta perdida, que está en 1 Corintios 5:9. Miremosla, 1 Corintios, que se cita, ¿no? Dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Está escribiendo 1 Corintios y está diciendo que por carta ya les he dicho. O sea que antes de 1 Corintios está una anterior. O sea que esta que estamos escribiendo en 1 Corintios, antes hay otra. O sea, esas que no se sabe dónde está, se ha llamado la carta perdida. Entonces hay una comunicación, o sea, que conoce muy de cerca a esta población. Ya hemos visto muy de cerca la magnitud de lo que significa estar aquí en Grecia. ¿Qué significa estar en esta tierra de Grecia? Ya lo hemos detallado. ¿Qué significaba la situación económica, cómo vivían y qué aportes tenían que recibir ellos? 2. Visita de mensajeros desde Corinto a Éfeso. O sea, que había enviado gente de Corinto a Éfeso, como lo dice el versículo 1:11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse, perdón, 1 Corintios 1:11. Dice, les suplico, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Les suplico, dice en esta versión. En 1:11 está hablando de la visita de estos. Cuando dice, suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones. O sea, le están contando a Pablo de esto. 16, 17, ya lo ha mencionado. 16, 17 dice, me alegré cuando llegaron Estefan, el Fortunato y Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme. O sea que ya habían personas desde Corinto que habían ido hasta Éfeso a contarle a Pablo la situación de él. Una visita de Timoteo que hizo a Corinto. 1 Corintios 4:17. Con este propósito les envía a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él le recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. O sea, ya hay una visita de Timoteo a Corinto por parte de Pablo. Otra visita de Apolos en 1 Corintios 16:12. En cuanto a nuestro hermano Apolos, le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos le hiciera una visita. La visita de Timoteo con la carta. Entonces ya Timoteo llevaba la carta a 1 Corintios. 1 Corintios 4:17. Con este propósito les envía a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él le recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Entonces, con este propósito les envié a Timoteo. Entonces él lleva la carta. Visita de Tito por lo de la colecta. Entonces ya envía a Tito para que recolecte un dinero anticipado para que él recoja dinero y Pablo, que va para Jerusalén, pueda llevar ese dinero a los hermanos de Jerusalén. Otra, visita dolorosa de Pablo. Es en otra carta, no en esta segunda, en esta primera, sino en segunda a los Corintios. Allí dice que también, segunda Corintios 2:11. 2:11. 2:11 dice, en efecto, quien conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu, que está en él, asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Bueno, aquí creo que esta es una cita, 2 Corintios 2:11.
Es que tengo ahí primera. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. A ver, dice, perdone con referencia para que Satanás se aproveche de nosotros. Ahora bien, cuando llegué a todos, no recuerdo bien, pero voy a revisar después este punto, pero hay una carta dolorosa que de pronto en la cita se me ha... Son de Corintios 2.1, es... son de Corintios 2.1. En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza. Ahí está. Entonces, él va a escribir una carta, una visita dolorosa de Pablo. En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, sino que va a hacerles una visita que les cause alegría. Otra, visita posible de Tito con las cartas de las lágrimas. Esa es otra carta que es a la cual se está refiriendo, que posiblemente la envió con Tito. Después encuentro de Pablo con Tito. Cuando él ya viene, después de llevar esa carta y regresa, entonces Pablo se ve con él. Después envía segunda a Corintios, es otro encuentro. Y después planes de un tercer viaje para visitar Corinto y escribió desde allí el libro de Romanos. Entonces, este compendio y esta suma de correspondencia, hoy diríamos de WhatsApp o de email o de mensajes, es para poder saber la correspondencia fuerte que había entre Pablo y la iglesia de Corinto. Las fuentes para escribir esta carta. La fuente era una carta de Corinto a Pablo. Se verifica con la frase en cuanto a. O sea, una carta de la gente de Corinto que le envió a Pablo, diciéndole la situación que estaba la iglesia de Pablo. Y ahí es cuando describe en cuanto a. 7.1 se verifica. Miremoslo acá. 7.1. Pero aquí es primera. Dice, paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Entonces, estamos leyendo Primera de Corintios y está diciendo que le voy a contar algo que ustedes me mandaron por escrito. Eso quiere decir que Pablo se alimentó, se informó de la situación de Corinto a través de esta carta. Entonces, por eso esta frase se va a repetir muy a menudo. Lo mismo va a aparecer no en el 8.1, sino en 7.1, sino también en el 8.1. En cuanto a lo sacrificado, ese en cuanto está haciendo referencia a lo mismo, o 16.1. En cuanto a la colecta, ahí está. Esa palabra en cuanto, es porque le han escrito los hermanos de Corinto. Otra fuente que él se alimentó para escribir fue los portadores de la carta de Corinto a Pablo. Los que llevaban la carta. Recordemos que no había correo electrónico. Alguien tenía que llevarla. Los que la llevaron fue Estéfanas, Fortunato y Arcaico. Según 16:17, dice, me alegré cuando llegaron Estéfanas, Fortunato y Arcaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme. O sea, a la vez que llevaron la carta, también llevaron información a Pablo. Contaron cosas. Ellos aportaron los escándalos escritos en 1 Corintios 5:6 y problemas del capítulo 11 y el capítulo 15, porque allí no se nos dice en cuanto a, o sea, es una información anexa que tienen estos hermanos para que le han contado a Pablo. Lo de Chloe, que es la tercera fuente, o sea, las fuentes con las cuales Pablo se basó para escribir la carta serían tres. La carta que le enviaron, los portadores de la carta y los de Chloe. Quizá eran empleados de Chloe, un empresario. Aparte de la delegación de la carta, informaron sobre las divisiones entre los creyentes. Entonces, en el 1.12, dicen ellos, me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros, yo a Cefas. Por acá dice, acá está, el 11. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. O sea, otra persona le ha informado. Esto demuestra que hay un Pablo muy bien enterado de las situaciones que vienen aconteciéndole a la iglesia de Corinto. Bueno,
Hasta aquí nos queda como todo el compendio acerca del contexto. Ahora miremos la estructura en que se divide el libro. El libro se divide en 4 tópicos, pero mire la manera en cómo se dividen. Se dividen así. Hay unidad, santidad, unidad y santidad. Pero si notamos, el punto principal es en el BB. Hay A, B, B apóstrofe y A apóstrofe. Eso quiere decir que el punto A se conecta con el A. Miremoslo acá. Este A, bueno, no nos deja. Bueno, así entonces. Entonces, este A se conecta con el A, el B con el B. Entonces, el punto central está en la mitad. Lo que quiere Pablo con la comunidad es que mantenga unida en santidad. Ese es el tema de 1 Corintios. Que la iglesia mantenga unida y la unidad le da santidad. Y estando santos, la iglesia permanece unida. ¿Qué hace posible que una iglesia permanezca unida? Pues la iglesia va a estar en santidad. Entonces, miremos ahora lo siguiente. Tenemos la estructura, entonces esa estructura nos va a colocar en forma muy interesante. Primero, que va a trabajar el tema de santidad. Mire que es el saludo que ellos les hacen. Miremos el versículo 1. Dice, Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo, su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, ellos y de nosotros. O sea, un deseo grande de Pablo es que la iglesia se mantenga en santidad. Y estando en santidad, permanece en unidad. Entonces, y la santidad es un término que él lo va a tomar, miremoslo acá de una vez, santificados. Iglesia de Corinto, santo. Aquí está. Ahora sí. Hagios, hagios. 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 Dice, comparado, sagrado, sin culpa, religioso, santísimo. Otra raíz es solemne. Y el tema de santo es que es tan pulido que marca la diferencia con los demás. El tema separado implica, pero implicado no para que se distancie, sino separado es que es distinto a la otra persona. Es decir, que marca la diferencia. ¿En qué marca la diferencia? Marca la diferencia en su ética, en su comportamiento, en su manera de responder, en su forma de actuar. Entonces, esa ética o esa suavidad o esa ternura es la que hace posible que la persona sea distinta, sea santa. Y eso es lo que hace que el pueblo permanezca unido, la santidad. No es algo que hace daño, sino hace bien, y cuando hace bien, une, conecta, relaciona. Muy bien, ahora revisemos, esa sería la estructura, la teología. 1 Corintios hace parte de las 4 grandes cartas, 1 Corintios, Gálatas y Romanos, y 1 y 2 Corintios, Gálatas y Romanos, que son el fundamento de la teología paulina. Pablo profesa el credo, el mismo credo y fe de todos los apóstoles, según 1 Corintios 15:11, y se espera ampliar sus reflexiones en 1 Corintios 2:6. Entonces, Pablo, cuando va a hablar su teología en 1 Corintios, su teología es su mensaje, su punto central, él lo fundamenta no en algo que él inventa, sino en algo que ya está construido por los apóstoles. Miremoslo, 1 Corintios 15:11. 15:11. Él va a decir, en fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, o sea, hablando de los apóstoles, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. O sea que cuando Pablo se refiere a los apóstoles, se refiere al mensaje, al credo, a lo que va a predicar, dice, no está suelto, está amparado a lo que todos hablamos. Esto aparece desde el versículo 1. Cuando dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes.
mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo no habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, y la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de todos los apóstoles, y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. O sea, que es una teología fundamentada en todos los pilares de los apóstoles. Y los apóstoles han tomado de Jesús. O sea, que lo que está hablando es una misma fe, es una misma creencia y son unos mismos fundamentos. Solo que Pablo marca la diferencia en que eso que le ha recibido de ellos lo va a ampliar, que son las cartas que él escribe. ¿Qué amplía? Amplía 4 temas, que son los que se vienen manejando, que es lo que recorre todas las cartas de Pablo que escribe. Son 4 pilares. Primero, el pecado, el tema de la ley, y 4, la gracia y la fe. Es una postura teológica y antropológica. Teológica porque habla de Dios y antropológica porque hay un quehacer humano. Entonces, el primer punto es el pecado. El pecado es el estado universal de incapacidad que tiene el ser humano. Y la ley es el instrumento para superar el pecado, pero cada vez que lo quería hacer se sentía más culpable. No es que la ley sea mala, sino que la ley es tan importante porque es el propio carácter de Dios, que cada vez el hombre se va a sentir incapacitado, se va a sentir impotente. Le mandan 5 cosas, él las hace y todavía le faltan 6. Le hace 6 y todavía falta. ¿Por qué? Porque la ley es como el carácter de Dios. Y cada vez que somos más obedientes, no nos parecemos a Dios, nos hace falta más. Y si logramos ser más obedientes, más nos va a faltar. Entonces la ley, que es el carácter, que es como la estampa, como es que es la medida de Dios, nos va a decir, todavía te falta, todavía te falta, todavía te falta. Porque Dios es inmenso y es insuperable. Y la idea es parecernos a Dios. Y la ley nos va a decir que estamos incapacitados, todavía nos falta. A veces nos desmotiva, pero nos señala el camino. La tercera, la gracia. La gracia es decir, pero yo les tengo una solución, les tengo una alternativa. Por gracia, es decir, sin ustedes hacer nada, son salvos. Pero no quiere decir que no dejen de hacer. Sigan pareciéndose a Dios, pero no por eso que ustedes hacen es que merecen la salvación. Ustedes merecen la salvación porque hubo uno que sufrió, murió y cumplió la ley perfectamente. Entonces el Padre, cuando mire la hoja de vida de ustedes, no va a mirar la obediencia o desobediencia, sino que va a mirar la obediencia de Jesús. Ustedes lo que hacen es creer en ese plan que Él hace y son salvos, que es el 4 punto que tenemos acá. Es la fe la que hace que el ser humano se anexe al proyecto de la gracia y de esa manera salvo por la fe. Entonces, esa teología es la que él va a mezclar para adelante y para atrás en las distintas cartas que vamos a manejar. Este enfoque teológico que estamos presentando acá es el que nos va a permitir ser un paradigma frente a todos los sistemas que existían aquí en esta época de la Acrocorinto. Allí era un sistema de ver para creer. Ellos veían el panteón griego, allá veían el Olimpo, veían todos los dioses y de esa manera creían. Pero aquí no es de creer, aquí no es de ver, aquí es de, en el caso de Pablo, es de poder creer, y creer se hacía en gestos éticos que cambiaba su manera de ser para de esa manera poder aceptar a Jesús y parecerse a Jesús y crear un ambiente distinto en una sociedad tan corrupta como era la sociedad de Corinto. Había mucho trabajo en Corinto, había mucha interrelación cultural, había mucha formación también educativa, filosófica, pero la moral como tal era la que tenía que replantearse, porque esa moral que se daba en este Acrocorinto era el centro, era la parte máxima, era el templo, era donde salía la ética,
pero en medio de todas las aberraciones sexuales y económicas que se prestaban en esa época y en ese ambiente, el evangelio se convertiría en una alternativa y en una luz en medio de esa oscuridad. Por eso Pablo va a decir en los primeros capítulos, esto parece una locura para la gente, porque ellos no van a creer lo que nosotros estamos formando. Pero es esto, revivir la espiritualidad, revivir el carácter de Dios, hacer más posible que la persona se parezca más a Jesús en su ternura, en su amabilidad, en el perdón, en el hacer bien a las personas, en relacionarse de modo que la ética sea la ética, la honestidad, la pulcritud, la santidad, sea la que permita que una las parejas, que una las familias y que una todo el grupo de la sociedad de Corinto. Era tan delgadito allí el tema, el lugar donde estaba como ese puerto, pero era tan inmenso de pecado que había en Corinto. De ahí el término corintizar, que significaba para ellos en la época que va actualizado el término, como una época de perversión inmoral que existía en ese momento. Bueno, con esto nos queda un ambiente más amplio de contexto para así en la siguiente sección poder empezar los capítulos siguientes, que es el 1 y el 2. Muchas gracias.